Parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta parábola nace a partir de la pregunta de un experto en la ley. Al preguntarle sobre la vida eterna, en realidad estaba preguntando cómo guardar la ley para poder ganarse el cielo. En el versículo 20, él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús da una respuesta con otra pregunta, para exponer la interpretación de este hombre. Siendo que era un experto, ya debía tener una interpretación. En el versículo 27, aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Con la primera persona, que era Dios, no había ningún problema con amarlo. El problema era el segundo individuo. El debate de los doctores era definir quién sería su prójimo. Prójimo, de latín proximus, que significa el más cercano o muy cercano. Para ellos, el prójimo era alguien de su mismo pueblo, alguien que hablaba su mismo idioma. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces surge aquí la parábola del buen samaritano, justo para dejar en claro el error de los expertos y revelar una correcta interpretación y aplicación de la ley. Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. La Biblia no indica si la parábola del buen samaritano estaba basada en hechos reales. Sin embargo, cuando Jesús enseñaba, a menudo hacía referencias a lugares y situaciones comunes para que la gente entendiera mejor las lecciones que quería transmitir. Muchos de los detalles de esta historia reflejan con exactitud la realidad de aquella época. Para ir de Jerusalén a Jericó había que caminar más de 20 kilómetros cuesta abajo. De hecho, había una diferencia de latitud de 1 kilómetro entre ambas ciudades. Así que Jesús no se equivocó cuando dijo que alguien bajaba de Jerusalén a Jericó. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Los sacerdotes y levitas que vivían en Jericó viajaban frecuentemente a Jerusalén por este camino. Como era un camino solitario, no era raro que hubiera ladrones escondidos al acecho de quienes viajaban por allí. La actitud del sacerdote refleja correctamente cuál era su posición con respecto al prójimo, y pesaba más en él las leyes ceremoniales que el amor al prójimo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El levita, al saber que el sacerdote pasó primero que él, enfrentó un conflicto de intereses, pues sería ceremonialmente impuro al tener contacto con un cadáver, y tendría que regresar a Jerusalén para purificarse. Así que, sabiendo cuál fue la actitud de su superior, se decidió por simpatizar con su doctrina. Entonces Jesús introdujo un tercer personaje completamente inesperado en esta historia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, y yo te lo pagaré cuando regrese. Los samaritanos vivían en el territorio que estaba al norte de Judea. Entre ellos había descendientes de matrimonios mixtos entre judíos y no judíos. Para el siglo I de nuestra era,
Los samaritanos habían formado su propia secta. Aceptaban los primeros 5 libros de las escrituras hebreas, pero por lo general rechazaban los demás. Muchos judíos del tiempo de Jesús despreciaban a los samaritanos y evitaban cualquier contacto con ellos. Incluso había judíos que usaban el término samaritano como un insulto. El samaritano no evaluó el costo. Se humilló al montar al hombre en su transporte y caminar junto a él como un siervo. El samaritano fue valiente y desinteresado. Versículo 36, Jesús termina con una pregunta. ¿Quién, pues, de estos hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. De este modo, el cristiano debe revelar la bondad del Evangelio haciendo buenas obras. Martín Lutero interpretó la parábola del buen samaritano de la siguiente manera. El buen samaritano le dio vuelta a la pregunta, ¿qué pasará si me detengo aquí para ayudar a esta persona? Y se preguntó, ¿qué le sucederá a esta persona si yo no me detengo a ayudarla? A lo largo de la vida nos encontramos varias veces con víctimas de múltiples circunstancias y cada vez que eso suceda, debemos hacernos esta misma pregunta.